El día de hoy nos acompaña la licenciada en Sociología Brenda del Carmen Holguín Sánchez. Ella, entre otros estudios, está diplomada en Derechos Humanos y Tratados Internacionales, Resiliencia y Buenos Tratos a la Infancia y Adolescencia, Resiliencia e Intervención en Crisis, Gestión Emocional y Transformación de Conflictos, Acompañamiento a Mujeres en Situación de Violencia, y con formación en incidencia en políticas públicas con enfoque de derechos de la infancia, acompañando, por ejemplo, en el rol de la sociedad civil en el CIPINA Querétaro, organizada por la Red por los Derechos de la Infancia en México, del cual actualmente también es parte de la Contraloría Social. Ella ha fungido como asistente técnica de la Coordinación Operativa de Copladex Soluciones, trabajando en Sedesol Querétaro, en los programas Hábitat de rescate de espacios públicos, entre otros programas federales más. Tiene más de 10 años de experiencia en la sociedad civil y es presidenta y fundadora del Centro Interdisciplinario de Transformación Social CITS y ha coordinado a nivel nacional proyectos en otras organizaciones como Educación por la Experiencia, en rescate de espacios públicos, desarrollo comunitario, diseñando, implementando y evaluando talleres y materiales didácticos desde la perspectiva de derechos de niñas y niños. Desde el 2018 y hasta la fecha, trabaja fortaleciendo la transversalidad de perspectiva de género en instancias de gobierno o por la sociedad civil en mesas de trabajo por el adelanto de las mujeres. Es parte del equipo de PERMA, Cultura en Resiliencia, y el día de hoy empezamos esta serie con su participación. Gracias, Brenda. Bienvenida. Qué gusto empezar este programa, el primero de 15 programas de la primera temporada de Sentir Pensar esta Resiliencia. Brenda, estoy encantado, agradecido de que estemos compartiendo este espacio, este escenario, este trayecto en conjunto, en comunidad. Te agradezco muchísimo y pues bienvenida a este espacio. Parte de lo que vamos a hacer el día de hoy para quienes nos están viendo, quienes nos conocen, pues qué bueno que están por acá. Quienes son la primera vez que nos ven, soy Fernando Nieto, mi compañera Brenda Holguín, y lo que vamos a hacer un poquito el día de hoy es platicarles de qué va esto de Sentir Pensar esta Resiliencia, cómo vamos a construirlo, cómo vamos a hacerlo, de qué trata, qué pueden esperar y sobre todo platicarles desde dónde surge, desde el fondo de nuestro corazón. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás este día de hoy? ¿Cómo te recibe? Hola, Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrir, porque se te ocurrió esta idea tan fabulosa. Pues estoy muy emocionada, la verdad. Escuchar otras perspectivas, otras áreas de trabajo, otras latitudes es algo que me gusta un montón. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho ver cómo también nos hermana el hecho de querer contribuir al bienestar de otras personas desde perspectivas clínicas, históricas, comunitarias. Me encanta, me gusta muchísimo darme cuenta que también somos un equipo y también eso nos une. Muchas gracias, Fer. Estoy emocionada, estoy un tanto nerviosa, estoy feliz, estoy ansiosa de que empecemos. Pues vamos a romper el hielo. ¿Cómo llegas a la resiliencia o cómo llega la resiliencia a ti? ¿Qué fue lo que te enganchó, lo que te sedujo? ¿Cómo es que empieza tu andar desde este campo de la sociología? Que hay muchas personas que trabajan resiliencia desde lo sociológico, pero no aquí en México. Aquí en México son muy contadas las personas que lo mencionan y generalmente lo inclinan más a cuestiones políticas, a veces hasta partidistas. Tú como socióloga, además como socióloga de la UAC, con un aparato crítico, a veces incluso hasta fatalista, ¿cómo llegas a la resiliencia y dices, puede ser que aquí haya un camino? Cuéntanos un poco, por favor. Muchas gracias, híjole, es la pregunta del millón. Fíjate que efectivamente mi formación en sociología en la Autónoma de Querétaro, su perspectiva es crítica, tiene perspectiva crítica marxista, es como la gran predominio de la perspectiva de la universidad. Y pues salí de la escuela y muy agradecida con el contexto, pude entrar a trabajar en una instancia federal que me dio la oportunidad de poder acompañar a otras instancias estatales y municipales para que desarrollaran proyectos. Y me tocaba acompañarlas en la gestión, en la evaluación, en la ejecución de proyectos, y fue como mi primer acercamiento dentro de una instancia que era como la bastión
para aterrizar la política pública en términos de abatir la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, pues... ¿Venía el nombre de resiliencia en este trabajo o más bien te fuiste dando cuenta que eso era parte de resiliencia? Ya parecía, digamos que tenían como un abanico de temas que ellos proponían desde el diseño de la política pública para poder trabajarlo, la resiliencia. Entonces, pues fue la primera vez que lo escuché, la primera vez que lo vi como en un papel institucional, formal, el nombre. ¿En qué año estamos hablando? Perdón, así. Esto fue más o menos como en 2009, más o menos 2008. Ya. Y pues bueno, empecé a trabajar directamente con grupos en situación de vulnerabilidad por condiciones de pobreza. Y pues me di cuenta que mover las cuestiones estructurales, la pobreza que tiene que ver con características estructurales iba a ser algo muy lento. Y que había personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad, no solamente por las condiciones sociales y culturales, sino también por cuestiones personales, familiares, de redes. Y pues apareció una organización de la sociedad civil que tenía esta perspectiva, crecer para un desarrollo integral. Cuando conocí su perspectiva de trabajo, cuando conocí lo que ellos hacían, su perspectiva de la resiliencia comenzó a darle respuesta a muchas interrogantes que teníamos. Como, bueno, mientras se abate la pobreza, mientras desaparecen esas condiciones estructurales tan fuertes para la población, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que la gente con lo que hay pueda ver lo que hay y pueda elevar su calidad de vida, por lo menos en el espacio que tiene? Esa era como mi visión tan plana en ese momento, ¿no? Años después, salgo a trabajar en la federación y empecé mi carrera con organizaciones de la sociedad civil y tuve el honor de tener un proyecto en una localidad que se llama Palomas, en San Juan del Río, Querétaro. Y ahí me tocó conocer uno de los casos que marcaría mi andar profesional de las organizaciones, el caso de Adolfo, un niño. Este niño, bueno, un adolescente de segundo año de secundaria, pues estábamos haciendo un taller de habilidades para la vida. Y cuando llegamos a la toma de decisiones y a temas de autoconcepto y como todas estas habilidades que promueve las habilidades, pues me topo con que tenía una condición extremadamente complicada. Él era hijo de una persona que se dedicaba al crimen organizado, al narcotráfico, y vivía condiciones de pobreza, vivía condiciones de violencia constantes. Entonces, al tener este contexto, pues no tenía como mucha movilidad, porque había un riesgo en sí mismo. Si yo canalizaba a las autoridades, ponía en riesgo su vida, también la mía y la de la escuela. Había como riesgos muy fuertes. Y pues necesitaba herramientas, necesitaba saber qué hacer. Estaba pues como desarmada porque todo lo que había adquirido antes, el pensamiento crítico, analítico, pues no me servía mucho en ese momento con mi deseo de acompañar a este pequeño. Y apareció mágicamente publicidad en mi cuenta de Facebook sobre un diplomado en resiliencia e intervención en crisis. Entonces, pues, decidí entrarle porque necesitaba herramientas, porque esta realidad que tenía con Adolfo es nada más un caso y me topaba con casos por el estilo muy seguido. No solamente temas relacionados con narcotráfico, sino mujeres en situación de violencia, niños en situación de omisión, comunidades completas con esas violencias estructurales tan fuertes, con estas omisiones por parte del Estado, que implicaban trabajo posible, pero con un largo tiempo para comenzar a ver resultados. Y mientras tanto, que no, era como ponerlo todo en lo exterior. Y yo quería trabajar y quería buscar la forma en que la comunidad desde dentro pudiera gestionarse para poder organizarse y poder mejorar sus condiciones de vida entre ellos como comunidad y trascender ese momento tan complicado que estaban viviendo ellos en lo individual y como comunidad. Entonces, primero conocí a Crecer dentro de Sede Sol, que es donde trabajaba. Fue la primera vez que lo vi. Yo buscaba jalarlos una y otra vez para que la resiliencia tuviera espacio en las instancias a las cuales yo podía tener acceso.
y después que ya me sumo ya a las organizaciones de la sociedad civil, pues me dio la oportunidad de profesionalizarme en la materia porque me dio respuestas. Por eso llegué a este lugar. Ya, muchas gracias. Y en este andar, ¿qué es lo que te ha sido más difícil de conciliar entre un enfoque personal, entre el enfoque político, entre el enfoque sociológico y lo que sea que la resiliencia ha ido aportando? La perspectiva holística. Okay. Al tener una formación como científica social, está muy cargada hacia las cuestiones positivas, los números, lo medible, lo comparable. Y cuando hablamos de resiliencia, pues hay cosas que difícilmente encajan en esta perspectiva, que tienen una metodología distinta y que eso no le quita que tengan impacto. Que realmente, después de la promoción de este enfoque, pues representa una mejora en la calidad de vida de algunas personas. Entonces, alcanzar como entenderlo, eso para mí fue uno de los principales retos. Otro de los retos fue que cuando hablamos de resiliencia también hay un gran espacio para la acción individual, para que las personas puedan, aún en condiciones muy extremas, muy difíciles, ellas puedan tener niveles de felicidad o de, tal vez no de plenitud, pero sí como de no displacer o no de tanto dolor, aún en condiciones muy adversas. Eso para mí fue súper complicado de poder hermanar, de poder como que encajar en mi marco de referencia, porque para mí lo social es sumamente importante, o porque lo social determina incluso lo individual. Entonces, poder conciliar estas dos perspectivas en su momento fue muy complejo. Fue muy complejo. Ya después entendí que hay perspectivas para todo, que hay una perspectiva para la acción individual, que tiene una metodología propia, que tiene indicadores propios, que hay otra perspectiva para lo social, que también tiene su metodología, y para lo político, y que lo personal es político. Después hubo como toda esta transformación, pero pues fue un proceso que implicó también cuestionarme, tener apertura para escuchar otras perspectivas, trabajar desde otros lugares, mucho corazón y mucha lectura también. Muy bien. Que además es una de las cosas que más disfrutas, ¿no? La lectura, el aprendizaje. Sí, sí, sí. Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender. Yo creo que el día que deje de aprender, a lo mejor es porque ya estaré en proceso de pasar a otra etapa de la vida, que a lo mejor ya, no sé, pero en este momento sí, disfruto muchísimo aprender. Y no sé cómo decirlo, digo, porque obviamente conozco mucho de tu vida personal, y pues no sé qué tanto se vale hacer spoilers, ¿no? Para quienes a lo mejor te están viendo por primera vez, pero en este ir y venir, mucho de tu trabajo es, como tú lo dijiste hace un rato, con personas que viven situaciones de vulnerabilidad específicas, concretas, fuertes, muchas veces crónicas, otras veces de un impacto de violencia inmediato. Sé que, por ejemplo, ahora en Playa del Carmen, parte del trabajo que haces es trabajar en coordinación con muchas instancias gubernamentales, tanto a nivel municipal como estatal, para, para difundir cuáles son las acciones que desde la sociedad civil y desde el mismo gobierno necesitan hacerse para verdaderamente fortalecer la perspectiva de género en todos los ámbitos, y no solamente desde un rollo teórico y no solamente desde la palabra, sino en hechos concretos, en acciones concretas y específicas. Obviamente, pues desde la sociedad civil a veces se tiene un poco más o un poco menos de campo de acción, pero también a veces pues se nos cierran puertas, ¿no? Porque nuestro trabajo desde la sociedad civil es poner el dedo en el renglón, el punto en la I, y a veces en gobierno por distintas razones no se puede, ¿no? Es incómodo a Sí. veces. Ajá. Sí, sí, también sé que eso te ha permitido en otros niveles, que cuando acompañas a una
a una mujer en situación de violencia y que el gobierno no está haciendo lo que le toca, puedes mover 2 o 3 cosas para decir, oigan, hagan lo que les toca. Sí, así es. ¿Cómo se logra que esto trascienda a algo que no tenga que esperar a que alguien como tú diga, oigan, hagan lo que les toca? ¿Cómo ha sido tu andar? ¿Cómo ha sido un poco tu transitar desde ahí? Un proceso bien largo, un proceso que requiere mucha voluntad política, que requiere profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, que requiere mucho acompañamiento entre nosotros las organizaciones. Fíjate que siempre hay una organización que empieza, siempre hay un grupo de, en este caso, mujeres que son las que empiezan a buscar esta coordinación interinstitucional con la intención de buscar que las instancias gubernamentales hagan su chamba, hagan lo que las leyes dicen, hagan lo que sus reglamentos dicen. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este caso en Playa del Carmen, desde hace algunos meses, pertenezco a las mesas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil con instancias gubernamentales que trabajan por el adelanto de las mujeres y la atención a víctimas de violencia por género. Entonces, pues... El adelanto, ¿qué es eso del adelanto? Ok, el adelanto es un concepto que tiene que ver con la agenda que deben de tener las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, buscando que las mujeres avancemos en tema de derechos humanos. Entonces, pues la agenda tiene que ver con una serie de acciones planeadas estratégicamente para que esto tenga impacto en la vida de las mujeres de manera paulatina y progresiva, para que las acciones tengan impacto, para que lo que yo vivo hoy en tema de derechos humanos en su acceso haya una mejora significativa, palpable, real y medible a 5 años o a 3 años. Eso se logra a través de acciones que están en una agenda que cada una de las organizaciones involucradas tiene que cumplir. Okay. Eso más o menos significa. ¿Y cómo se trasciende a que no quede solamente en buenas intenciones? Es decir, a lo mejor como llevando un poco más agua al molino, ¿no? Específico de la resiliencia, ¿cómo se convierte esto verdaderamente en algo de resiliencia y no solamente en una etapa que por cuestiones partidistas, que por cuestiones de sexenio o trienio, se convierte, no es la palabra, pero la voy a utilizar porque generalmente es la que popularmente se usa, se convierte en moda, porque sabemos que las instancias de gobierno lo que hacen es utilizar cierta terminología a veces para bajar recursos y que no necesariamente significa que verdaderamente estén trabajando por lo que ese concepto o por lo que ese principio pugnaría. Entonces, ¿cómo se trasciende el utilitarismo de los conceptos? ¿Cómo se trasciende el utilitarismo de las palabras, de los términos, incluso de las luchas sociales? Haciendo trabajo en red. Cuando las organizaciones de la sociedad civil hacemos trabajo en red, nos informamos, nos formamos para saber específicamente qué significa esto en temas de el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de lo político. Entonces podemos tener esta perspectiva para que no solamente nosotras busquemos que estos objetivos se logren, este compromiso gubernamental se logre, sino también la ciudadanía que no está necesariamente organizada en un colectivo, para que la misma sociedad lo haga. Entonces, esa es una de las formas, pero también hay que hacer lobbying, hay que hacer acompañamiento con instancias gubernamentales, hay que hacer un seguimiento bien puntual, haciendo trabajo en red con las mismas instancias gubernamentales, haciendo seguimiento bien puntual hasta periodicazos. O sea, es necesario visibilizar, es necesario que la población en general entienda, vea cuál es la trascendencia del tema, que al final las acciones que los gobiernos hacen tienen que ver con recursos que son de la ciudadanía, que nos involucra a todos y a todas, que es para nuestro bienestar y que también tenemos ahí una parte de responsabilidad y una parte de derecho en velar por cómo se ejercen estos recursos. Entonces está el trabajo en red, en la horizontal, en que nosotras como organizaciones
podamos estar en el mismo canal, nos eduquemos entre nosotras, nos organicemos entre nosotras, tengamos canales de comunicación con las instancias de gobierno, que también podamos acompañar las instancias de gobierno, vigilar, hagamos trabajo de observatorio, de contraloría, y con la población en general también, para que también estas personas directamente lo hagan. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa ahorita, que es el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, que cuando una mujer esté en esa situación y llama al 911, ella sepa cuáles son sus derechos. Ella sepa cuál va a ser el papel que tiene que hacer la policía municipal, que es quien va a llegar, qué tienen que decir, cómo tienen que actuar, y en qué caso de que no lo hagan, ellas sepan que están en su derecho para exigirlo, para pedir que lo hagan. Y si no, que habrá una red que la va a acompañar para que haga el cambio en la institución correspondiente y eso se transforme en lo cotidiano. Entonces, pues así, con negociaciones, con reuniones, con mesas de trabajo, con seguimientos bien puntuales, es como logramos que trascienda, que no es solamente una moda, pero requiere un ejercicio político bien claro. ¿Y cuánta gente se necesita para eso? Híjole, pues hay como varios casos, o sea, hay casos donde se han logrado con pocas personas, pero por ejemplo, o sea, este tema del adelanto de las mujeres, pues viene a raíz del campo algodonero, que llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que emite una recomendación al gobierno mexicano, y el gobierno mexicano hace toda una modificación en su ley, crea toda una infraestructura y una estructura institucional para poder hacer palpable y aterrizar esta recomendación. Pues ahí fue muchísima gente. Pero hay otras cuestiones como la ley Olimpia. O sea, la ley Olimpia empieza con pocas personas y poco a poco va creciendo, que es el punto. Es el punto que de repente ya no sea solamente 5 personas, sino que entre más personas se involucren, más personas se enteren y pugnen por el mismo objetivo, va a ser más fácil que sea sostenible. Pueden empezar 2 y esas 2 van a empezar a jalar y vamos a construir red. Fíjate que ahora que mencionas lo de la ley Olimpia, a mí se me hace uno de los mejores ejemplos de resiliencia individual proyectada a lo político. ¿Podrías platicar un poquito para quienes no conocen de la ley Olimpia, por qué podría ser así poquito? Porque qué tal, es más, te voy a poner así como el reto, el buscapiés. ¿Qué te parece que para la segunda temporada invitamos a la creadora o impulsora de la ley Olimpia y buscamos que nos platique ella su trabajo? Pero mientras, pues si nos puedes decir tú de qué va esto, mucho mejor. Sí, claro, incluso también podríamos tener un espacio con las personas que están especializadas en la ley Olimpia, las defensoras digitales Quintana Roo, por ejemplo, que son quienes la están empujando, que es como la palabra coloquial que usamos para hablar de la gestión política que requiere la aprobación de la ley en el estado de Quintana Roo. Pues es una mujer que vivió un tipo de violencia digital, ya sabes, cuestión de, ¿cómo se llama? La pornovenganza y estas cosas, que lo transformó en un documento. Ella se puso a revisar la normatividad aplicable para que vea cuáles son las adecuaciones que puede haber para que su caso sea pues atendido desde la perspectiva jurídica punitiva, reconocido como un delito, porque no estaba reconocido como un delito y las autoridades no lo veían de esta manera. Entonces ella comienza a hacer esta revisión y comienza a darse cuenta de todos los casos que ella a su alrededor, que es una moneda de todos los días, es algo que ocurre continuamente. Se da cuenta que no solamente es ella y se comienzan a calcular para empezar a proponerla y el cabildeo con el Congreso, con las cámaras, para que pueda empezar a ver esta discusión. Y tiene como 2, 3 años más o menos que todo esto empezó. Y pues ya, en la semana también se aprobó ahora en Baja California, ¿no? Entonces sí puede ser que una mujer empiece, pero una mujer sola es difícil que lo logre. Tenemos que tejer red. Entre todas, entre todos, hacemos red. Y entonces es más fácil sostenerlo. Gracias. Perdón, entonces, perdón, Fer, se me fue la onda. Entonces, es una mujer que vivió una adversidad muy densa porque estaba en medio de una situación de violencia. Ella vivió violencia por el uso de su información de alguien que le estaba chantajeando, ya sabes todo lo que esto implica. Entonces ella ante esta situación
tuvo una amplitud de oportunidades para decidir qué quería hacer con eso. Y lo que ella decide hacer con eso es hacer una revisión de la ley para después crear la ley Olimpia. Para que ella lograra trascender esta adversidad y no se quedara siendo solamente la víctima, porque fue víctima, pero no solamente lo fue, pues tuvo el espacio, tuvo la capacidad, tuvo las opciones para poder elegir qué iba a hacer. Había todo un contexto que la podía sostener para hacerlo. Trasciende esta situación y transforma esta situación en un aprendizaje y en tratar de disminuir esta adversidad con un marco legal que la sostiene para ella y para las otras mujeres. Por eso para mí es una cuestión de resiliencia. Y transforma la calidad de vida no solamente de sus amores o de su gente cercana, sino, como lo dices, empieza a trascender incluso a otros estados, a personas que probablemente ella jamás conocerá, ¿no? Así es, así es. Aún así es una mujer que es muy, muy admirada y pues la han invitado en muchos espacios para que ella pueda hablar sobre su experiencia, sobre la ley, sobre su proceso. Eso es bien importante y bien interesante, cómo nos construimos en comunidad, cómo la vivencia de alguien más puede tal vez ayudarme a, no tal vez a transformar la mía, pero sí darme opciones y darme ideas de cómo otras personas lo han hecho en esta situación. Eso me parece maravilloso. Buenísimo, gracias. ¿Y cómo ha aportado la resiliencia a tu vida personal, a tu vida familiar, a tus amores, a tus amistades? ¿Ha cambiado algo, además del discurso? Sí, se ha cambiado muchísimo. Digo, una cosa es trabajarlo o promocionarlo como en áreas que no tocan tu vida personal, pero ya en la vida personal implica una chamba bien grande, porque también implica responsabilizarse de sí, responsabilizarse de ver sus propias áreas de oportunidad para transformarlas para momentos de adversidad y no adversidad, ¿no? Entonces, pues, ha sido una mirada esperanzadora. O sea, como en todas las historias familiares, como en todas las personas, hemos tenido momentos muy, muy densos, muy fuertes, que de no haber sido por esta perspectiva de la resiliencia, tal vez no hubiese sido tan fácil y tan claro el poder decir, es un momento difícil, hay que pedir ayuda, está bien pedir ayuda, está bien que las de otras personas sepan que eres vulnerable a situaciones muy adversas, muy complejas. Hay otras personas que lo viven y está chido, ¿no? Somos humanos, y tener como esta mirada más compasiva hacia ti misma y hacia tu familia, creo que es una de las grandes cosas que me ha dejado la resiliencia en términos personales. También hermanarme con el dolor, con no tener como esta mirada evasiva al momento de vulnerabilidad, sino de incluso tocarlo con ternura, decir, estoy de la chingada, persona el francés, y está bien, va a pasar. Ya habrá un momento en el que pueda tener un poquito más de fuerza y levantarme y chambear bien duro para que esto que está de la chingada se transforme. Ahorita estoy de la chingada. Eso ha sido algo bien importante para mí, para mi familia. ¿Y usas la palabra en tu vida cotidiana? Sí, sí la uso en mi vida cotidiana. Sobre todo cuando mis amigas o mis amigos me cuentan alguna situación como difícil o complicada, en algún momento seguramente les digo, pues has recibido en otros momentos, ahorita es probable que también lo hagas, solo hay que chambear y no sé si, no la uso con tanta cotidianidad, pero sí la uso. ¿No le dices échale ganas y ser resiliente a la banda? Pues no, a veces me acuesto a llorar con ellos, con ellas un rato, a limpiarle los moquitos y decirle no, roncamente que estás bien, está padre. Otras veces pues, tal vez darle un poquito que pues, cada espacio, cada persona es diferente, cada situación también. Entonces, pues seguro a veces le diré, pues conecta con esta chingona que eres, o conecta con este hombre fuerte, o este hombre inteligente, o este hombre recursivo que eres, ¿no? Y a veces solamente llora aquí, y a veces solamente nos reímos, o sea, cada caso requiere su respuesta especial.
Estamos empezando un proyecto de entrevistas, de platicaditas. Ah, ya está, se me quiebra la voz, digo, amigos, ¿no? ¿Te emociona? De estar con otras personas, conectar con otras personas, de hacer estas entrevistas, a veces un poco más formales, a veces un poco menos formales, a veces hablando de lo teórico, a veces de lo práctico, a veces de todo y nada. Para ti, ¿qué ha resultado? Porque, pues además, sépanse, amigo televidente, sépanse, ay, hasta hago saber qué tan viejo soy. Te pongo nervioso. Sí, sí. Sépanse que esta es la última de las entrevistas que grabamos. Ya grabamos todas las entrevistas, las vamos a retransmitir. Y entonces la primera entrevista que estás viendo tú es la última que grabamos. Entonces, Brenda y yo ya pasamos por todo este proceso, ya escuchamos a un montón de personas con el corazón, con la mente, con el cuerpo, con las risas, con la lagrimita, con la anécdota, con todo esto. Y pues me gustaría, Brenda, para ti, ¿qué ha resultado este Sentipensares Resilientes? Digo, llevamos poco más de 40 días grabando las distintas entrevistas. Ha sido complejo de repente coincidir en los horarios de personas con tanto trabajo a nivel internacional, más aparte el rollo de la pandemia, más lo que quieras, ¿no? ¿Qué ha resultado para ti? ¿Qué te ha traído a ti ser parte de Sentipensares Resilientes? No, está así como enamorada. Pues han sido varias cosas. O sea, ha sido una de las que más recuerdo, porque ha sido muy, muy clara, esta diferencia que hay, hablar de la resiliencia en términos individuales clínicos y hablar de la resiliencia en términos sociales, comunitarios o políticos. Como es totalmente diferente, como es bien fácil que usando los preceptos para una puedas erradicar a la otra. Y pues no es la de ahí. También que, ¿puedo decir nombres? Sí, sí. Con Jenny Sánchez, por ejemplo, ¿no? Hablar con ella me gustó mucho, lo disfruté muchísimo porque eso fue bien claro. Eh, Hablar el tema de la incertidumbre con Juan Martín, el tema de cómo las personas nos aferramos a tener esta certidumbre y pues la incertidumbre es lo que te hace crecer, la incertidumbre es lo que te hace moverte. Como también incluso ser una persona que puede promover el tema de los derechos y que te pase por los huesos y por la carne, que lo vivas con entraña, tiene su costo. O sea, también no es una cosa tan romántica, también tiene su costo, también sufren, o sea, que al final es algo que nos hermana a todo el mundo. Hablar con mujeres latinoamericanas que son la cara, que son quienes han empujado la resiliencia desde Latinoamérica, siendo mujeres también. María Angélica Cotarenco es algo que me emocionó muchísimo, ¿no? Porque es alguien que es una mujer que lo representa y me encanta muchísimo, mucho, mucho. El trabajo de Freddy habla acerca de cómo la resiliencia es una perspectiva que puede acompañarles en momentos súper, súper intensos, como hablamos de un desastre. Hablar con Alex Ichero sobre las masculinidades y los temas de género en temas de suicidio y resiliencia. La verdad es que tener como esta diversidad me permitió reconectar con que cualquier proceso social es un proceso complejo, multifactorial, dinámico, histórico, que hablarlo o verlo desde una perspectiva es parco, es algo que puede ser irreal, que no aplica, pues, es solamente tu visión. Hay muchas desde cuáles verlo, desde cuáles abordarlo, y todas están bien y pueden ser diferentes y está padre, porque de eso se trata lo social. Entonces me conecta con eso, ¿no? Me conecta con la complejidad de lo social, de lo individual, de los seres humanos. No somos unidimensionales, no somos de un solo color, somos diversos. Eso está maravilloso. Gracias. ¿Y qué crees que le diste tú a Sentipensares Resilientes? ¿Cuál crees que es así como tu estilo que quedó plasmado en estas entrevistas?
preguntas muy complejas. Pues sí, creo que fue un espacio para que yo pudiera entrenar la complejidad, para poderlo acompañar a que las personas se pudieran cuestionar lo que ellos mismos decían y cuestionarme yo misma. Entonces, desde el cuestionarme yo y cuestionar a la otra persona sobre los preceptos, construir, movernos, reflexionar. Esto fue algo que yo creo que pudo haber sido, que pudo haber aportado. Otra cosa es que soy bien extrovertida. ¿No? Entonces, esta parte del apapacho, de la palabra bonita, del reconocimiento, lo disfruté enormemente. Espero que no me haya faltado en ninguna entrevista, según yo no fue así, quién sabe. Yo tengo registro como que, aunque sí fue así porque lo disfruté un montón. Esta parte de que sea una plática tan íntima, pero muy íntima, fue algo que disfruté mucho y que creo que pude aportarle a Sentir Pensar. Ya te preguntaré a ti después cómo lo viste. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer Sentir Pensares? ¿Para qué difundirlos? ¡Ay, me encanta! Porque como quedó mi reflexión después de los Sentir Pensares, para mí es importante que las personas sepan que Perma, Fernando y Brenda, no inventamos el hilo negro. Y tampoco somos las únicas personas que lo hacemos. Que hay otras personas que también promueven la resiliencia desde otros lugares, que conozcan a las personas otras perspectivas, que puedan conocer otras herramientas, que puedan conectar con otras personas. Es algo para mí valioso. Que podamos hacer red, que no solamente somos tú y yo, que hay mucha gente que también lo hace, que trabaja por el bienestar de la humanidad desde otros temas, desde otras perspectivas, que coincidimos y que si necesitan su teléfono se los pasamos sin bronca. Creo que eso es algo para mí bien, bien, bien importante. Bien importante, que llegue un momento en el que ya no sea necesario que estemos aquí, que ya la red, que ya este enfoque pueda caminar sin que yo esté. Eso es como algo que me llenaría, me entusiasma mucho pensar que vamos a hacer. Por eso me gusta mucho hacer Sentir Pensar. ¿Y por qué cultura en resiliencia? Porque cuando hablamos de resiliencia, como te digo, hay una postura, sobre todo hoy en día, a venderlo como un producto, como algo fácil, como algo que te puedes tomar como una cápsula, como échale ganas, y no. O sea, para que una persona pueda resiliar, necesita un contexto específico y necesita chambearle duro en ello, ¿no? Entonces, pues en la cultura mexicana, barroca, con todo lo que ello implica, pues estamos muy tendidos hacia disfrutar, estar en el dolor y en estas cosas. Le tenemos odas construidas a ello, le rendimos pleitesía. Entonces, para que la resiliencia pueda ser sostenible, no solamente cuando haya personas como nosotros que trabajamos el tema, sino que sea una perspectiva compasiva de toda la humanidad, es necesario o me gustaría que se transformara en pautas culturales. Cuando hablamos de pautas culturales, entendemos como todos estos símbolos, esos significados que todas las personas entendemos y que nos hermanan. Por ejemplo, la religión o las religiones, por ejemplo, algunos signos de identidad de los estados-nación, como las banderas, los himnos, cosas por el estilo, el idioma, ese tipo de cosas nos unen, nos hermanan, se convierten en cultura. También, por ejemplo, los patrones de consumo, la ropa que elegimos también tiene que ver con cultura. Y así como esas cosas son culturas, son normalizadas y pasan por todas las personas y todas las personas que pertenecemos a ese grupo, las usamos, las entendemos y las compartimos, igual la perspectiva de la resiliencia. Que sea igual a lo que atraviese. Que sigamos teniendo esta cosa barroca si quieres, que nos encante el drama y el dolorcito y echarnos las canciones con tequila, pero también lo otro.
Somos que es parte de un proceso nada más. Por eso cultura en resiliencia. Buenísimo. Muchas gracias. También me gustaría decir de lo anterior, Ajá. que al ser cultural, otras personas lo adopten, otras personas comiencen a hablarlo, comiencen a promoverlo. También es importante dentro de la perspectiva mía y de la organización para trabajar temas de resiliencia, que ya no seamos los únicos que lo promovamos en la zona. Buenísimo. Si tuvieras que resumir a lo mejor esto que nos has compartido en estos casi 40 minutos, 40 y pico minutos. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué te gustaría a lo mejor, si algo se tuviera que quedar la gente en la mente, recordando de este espacio, de esta entrevista? ¿Qué frase, qué concepto, qué sentipensar te gustaría que la gente se llevara de este espacio, de este tiempo? Hoy un montón. O sea, híjole, es muy bien. Difícil. Porque, ¿sabes? O sea, creo que la primera que me llegó a la mente fue decir que la resiliencia tiene que ser comunitaria, no es. Porque si una persona puede puede ser resiliente o vivir un proceso de resiliencia y regresa al lugar donde se sigue repitiendo la adversidad, es posible que tenga que volver a vivirlo. Y si como red nos organizamos, nos sostenemos para que esa adversidad no se repita o no de la misma manera para mí ni para mi comunidad, entonces nos vamos a sostener y vamos a hablar de un cambio que va a evitar que alguien más ocurra, que alguien más caiga en ello. Entonces creo que pues, la resiliencia es comunitaria o no sea, por eso por un lado, y por el otro, pues que la vulnerabilidad nos hermana, que la vulnerabilidad nos hace iguales. Va más allá de la raza, del género, de la edad, del grupo socioeconómico, de la clase social, del idioma. La vulnerabilidad nos hermana. Ver a la persona que tengo frente a mí desde la vulnerabilidad, conectamos con lo humano. Hasta quiero llorar. Eso. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Habíamos acordado antes de cámaras que pues igual irá Micha y Micha, pero a mí me gustaría a lo mejor que me des la oportunidad de solamente entrevistarte a ti. Que solamente sea tu voz la que escuchemos. Y si quieres, así nada más como para que no digas que medio tramposo y demás, que de todos modos siempre lo soy. Si quieres, y te parece bien, solo 2 preguntas que te gustaría hacerme. Que te gustaría a lo mejor que pudiera compartir en este espacio. Puedes hacer primero una y después en el camino la otra. Y así, digo, también para que quienes están viendo este choro mareador que nos estamos comentando, no se pasen 3 horas escuchándonos, porque la vida sigue, no solamente son estos videos. Entonces, sí. Ok. Va, sí, me agrada la idea de que podamos entrevistarte a ti individual, porque creo que tienes mucho que decir. Entonces, para que toda mi atención también esté centrada en tu historia, que me encantaría compartirla con otras personas, acepto. Entonces, Fernando, gracias por darme la oportunidad de preguntarte. Y una de las preguntas que quiero hacerte es, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido al promover la resiliencia? Sobre todo aprendizaje personal. Nunca está acabado. Y hay una figura, no sé cómo decirlo, pero bueno, hay como esta imagen que incluso en muchas ocasiones trabajo con pacientes o en los espacios educativos, que necesitamos recordar a veces que
que el desarrollo es como si fuera un cerro, una carretera en un cerro. Y generalmente las carreteras en los cerros lo que hacen es ir rodeando hasta que llegan a la cumbre. Entonces, para mí la resiliencia es más o menos eso. O sea, es entender que estamos avanzando hacia arriba, pero que al mismo tiempo hay veces que cuando llegas aquí, volteas y dices, ¡ay, el pueblito! Y das otra vuelta y dices, ¡ay, mira, el mismo pueblito! Y das otra vuelta y dices, ¡ay, otra vez el mismo pueblito! Es decir, hay muchas ocasiones en que vamos a regresar a ver lo mismo de nuestra vida o de la comunidad, pero en un lugar distinto, desde un ángulo distinto, desde una perspectiva distinta. A veces será más amplia, a veces será más reducida, a veces será más inmersiva, a veces será más extendida. Pero para mí la resiliencia es dialéctica pura. Y todo el tiempo necesitamos estar en este afuera, adentro, arriba, abajo, interdependencia, responsabilidad individual, dolor, placer, vulnerabilidad, resiliencia. Creo que en general eso es lo que más he aprendido, y a veces a chingadazos, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero pues creo que eso es. Creo que en gran medida es recordar, volver a traer al corazón que eso es la vida. Muchas gracias. Pues muy bien. Tengo varias preguntas que quisiera hacerte, pero sé que algunas van a ser que requieren mucho tiempo. Entonces, pues la siguiente va a ser así, bonito, suavecita, para que podamos cerrar, para agradecerte. Y es, ¿cuál es el siguiente reto? Para que sigamos en este camino de promover la resiliencia, de acercarla a todas las personas, hacerlo un término democrático. ¿Cuál es el siguiente reto que tenemos como organizaciones de la sociedad civil, como promotores de la resiliencia para ti? Bueno, creo que no va a ser tan sencillo entonces. Es que lo voy a desromantizar. Lo voy a hacer hasta cierto punto utilitarista y pragmático. Creo que hace falta que sepamos sostenernos económicamente. Hay un montón de organizaciones, colectivas, movimientos, redes, iniciativas que mueren por falta de financiamiento. Y es que en términos prácticos, alguien siempre paga. Alguien siempre paga. Y entonces, si yo estoy trabajando para cierta comunidad y esa comunidad no me paga, el que está pagando soy yo. Pagando la gasolina, el que está pagando lo que sea, ¿no? Y no lo digo yo, Fernando, o sea, lo digo yo, cualquier persona. Alguien siempre paga. Y hay muchas organizaciones de la sociedad civil, incluso yo he pasado por momentos así, en los que es tanto el trabajo hacia afuera, que falta tanto trabajar hacia adentro, y el que paga es el que está trabajando adentro, o a veces la pareja, o a veces la familia. Alguien siempre paga. Y creo que necesitamos desromantizar los movimientos sociales. No con esto estoy diciendo que tengamos que estar cobrando cada cosa que hagamos, pero sí que valoremos lo que implica en términos económicos, y que si el trabajo que estamos haciendo está sobrepasado por cuestiones económicas, o sea, está más allá de una cuestión económica, pues entonces que lo digamos y que hablemos del trueque, que hablemos de la economía del regalo, que hablemos de garantía de accesibilidad, que hablemos de distintas formas, pero que pongamos en el centro de la conversación que lo económico es un eje de poder. Y que si no lo abordamos, es muy fácil que el sistema siga ganando esas luchas de poder, porque los movimientos sociales mueren de hambre. Entonces, pues sí, lo desromantizo. Lo desromantizo. Haciendo alusión a Saramago. Haciendo alusión a Saramago.
haciendo alusión a Saramago. Las organizaciones de la sociedad civil no son teresitas descalzas. Así es. Creo que es un poco más complejo. Y hay muchas personas, por ejemplo, yo vi muchas colegas, sobre todo mujeres, vi muchas colegas psicólogas pagando un curso de X organización que promueve la resiliencia para ser asistentes telefónicas gratuitas en casos de emergencia. Y la cantidad de horas que ellas trabajaron, a lo mejor lo hacen desde el mejor lugar y desde el cuidado, pero nuevamente regreso, alguien siempre paga. Entonces ellas como mujeres, y por eso dije que colegas mujeres, como mujeres, nuevamente desde la feminización del cuidado, desde la obligación de que el cuidado sea de las mujeres, fueron quienes dieron el trabajo gratuito. A pesar de que necesitaban muchas otras cosas para su propia manutención, en un momento en el que les bajaron pacientes, les bajaron consultas, porque un largo, etcétera. Y esas mujeres que dejaron de recibir consulta por la razón, por la pandemia, lo que sea, además de todos modos, siguieron trabajando apoyando a otras personas. Y además, muchas de ellas, madres de familia, tuvieron que cambiar sus formas de trabajo porque tenían que cuidar a sus hijos o a sus hijas. Y además, en muchas ocasiones, cuidar al marido. Entonces, lo que la ciudadanía no pagó en términos de su atención psicológica, lo terminaron pagando estas psicólogas. Y hasta le pagaron a la otra organización que supuestamente les capacitó. Y muchas de ellas tronadas, quemadas, cansadas, felices porque les aporta su sentido de vida, pero al mismo tiempo con mucho cansancio y mucho dolor. Tú tienes una maravillosa frase, ¿no? Que dice, nadie salva a nadie. Paulo Freire, más bien, nada más yo la puse en términos de género, ¿no? Y es nadie libera a nadie, nadie se libera a solas, todas y todos nos liberamos en conjunto. Creo que sí necesitamos reconocer que alguien siempre paga y a veces el pago no es económico. El pago a veces es ético, moral, de prestigio, de un montón de cosas. Y creo que cuando se habla de los sistemas de cuidado que tan en boga está en muchos espacios, deberíamos de poner con todas las letras que los sistemas de cuidado también tienen un precio y alguien está pagando. Deberíamos de ver quién y cómo lo está haciendo, porque si no, las buenas intenciones pueden convertirse en resentimientos y agotamientos. Creo que ese es el gran reto. Menudo reto. En ese camino estamos. Así es. Gracias. Pues muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Brenda. Y pues muchas gracias a todas y todos quienes nos vieron hasta este minuto. Entre broma y broma, Brenda y yo hemos dicho en más de una entrevista, no te preocupes, al fin que nada más lo van a ver nuestros cuates, ¿no? Y pues sí, a veces así será. Y si tú eres de esas personas que llegó hasta este punto y lo vio, te contamos entre nuestras y nuestros cuates. Te lo agradecemos muchísimo. Ojalá estos sentipensares resilientes sirvan para que te inspiren, que encuentres alguna idea útil, para que podamos seguir construyendo en común unidad esta cultura que nos permite liberarnos de lo mortificante, reconocer nuestra vulnerabilidad y reconocer nuestras fortalezas y nuestra resiliencia. Brenda, muchísimas gracias y gracias a todas, a todos quienes han sido parte de esta trayectoria. Muchas gracias. Esta noche, bonito día, bonita tarde, bonita vida. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Que sea una tarde, noche o día maravilloso. Chao.